después de la intervención de la maestra Arelicano, quien desde luego llevará la voz cantante en ese tema, si entiendo bien el panel. Preparé mi intervención sobre la base de 3 documentos fundamentalmente. Uno de ellos, un artículo de la comisionada María Elena Estavillo de la semana pasada, que se refiere a la brecha digital, que me parece que es precisamente el tema al que fui invitado. Segundo, un análisis de las agendas digitales nacionales que me permití hacer y que fue publicado en la revista de Administración Pública del INAP en enero de este año, en el número 140, en el que hago sobre todo una proyección a cómo sería la evaluación dentro de 6 años, es decir, a la mitad de un sexenio. A la mitad de un sexenio es muy difícil evaluar las cosas porque todo está por cuajar. Sabemos que hay tanto un elemento artificial como algunos elementos naturales en que el día 30 de noviembre de cada 6 años las metas se han cumplido en 110%. En algunos casos es real. Y el tercer documento es el que ya mencionó también el doctor Trejo, que es el documento de informe de la OCDE sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión en México en 2017. Es un documento sumamente rico, sujeto a muchos debates todavía, hay que interpretar, leer, contrastar, pero sin duda tiene elementos que pintan de nuevo la raya, ponen la línea de flotación en otro lugar para los análisis que hagamos en el futuro. Algunas estadísticas, un paso atrás. El acceso a las telecomunicaciones ha crecido en México a un paso muy importante en los últimos años. Va a ser muy difícil y seguramente va a haber verdaderas discusiones talmúdicas acerca de cuál fue el efecto de la reforma de telecomunicaciones, cuáles serían los efectos de la inercia del mercado, la inercia de las empresas y los usuarios, el efecto de simplemente de que cada año hay 1 millón nuevo de niños en las escuelas primarias, eventualmente hay una fracción de ese millón egresando del sistema educativo. Ese solo hecho impulsa el acceso a las telecomunicaciones y el acceso a Internet, de los cuales a veces es bueno hacer una distinción. Esto incluso nos debe hacer reflexionar en que la reforma de telecomunicaciones no crea, como usualmente se dice, un derecho de acceso a Internet o un derecho a Internet. Exclusivamente se concentra en el acceso a la banda ancha, es decir, a las telecomunicaciones, a la conectividad, a que haya voltios y watts y a que haya bits y bytes, pero no es Internet lo que está en la Constitución. Y habrá que tener mucho cuidado dentro de 2 años aproximadamente, cuando estemos seguramente en una segunda generación de reformas en esta orientación, ver qué derechos se modifican y qué se escribe en la Constitución. Hoy se invoca en los debates frecuentemente, para varias de las cosas que voy a mencionar a continuación, por eso lo hago ahorita, la obligación, el mandato constitucional. No fueron Venustiano Carranza o Antonio Díaz Sotoygama y los herederos de Emiliano Zapata quienes escribieron esta Constitución, no es el artículo 123 o el 27 o el tercero constitucional, ni siquiera en la variación de Torres Bodet. Todos vimos cómo se escribía esta Constitución, todos vimos qué abogados le detenían las manos a algunos legisladores tratando de que los artículos quedaran escritos hasta con cierta caligrafía. Se defendieron bien, pero es un producto humano reciente y tangible, y creo que algunas de las cosas que ya mencionó Raúl, por ejemplo el doctor Trejo, también se refieren a simplemente las consecuencias de hacer una Constitución tan prescriptiva, que a veces más se parece a la norma oficial mexicana de la Dirección General de Normas, que a un texto constitucional de gran calado y perduración secular. Dicho eso, sin duda ha habido un acceso importante, un cambio, un aumento constante en el acceso a las telecomunicaciones. Hay algunos saltos de un año a otro que son muy sorprendentes y que probablemente tienen más que ver con cambios en qué se cuenta que en cuántos hay de aquello que se cuenta. Es decir, hay saltos de repente inusitados a una tasa del doble de lo que se venía teniendo y luego se vuelve a estabilizar la tasa de crecimiento, pero México está incorporando más o menos entre 3 y 5 millones de nuevos usuarios de servicios de telecomunicaciones cada año. Eso no es poca cosa. Algunas de estas estadísticas deben ser vistas además con lupa, porque provienen de organismos interesados en que el sesgo, o sea, comparten un sesgo hacia arriba, una
tendencia natural a preferir un número que sobreestime a uno que subestime las cifras. La industria está interesada en reportar números crecientes de usuarios porque se vende publicidad, porque se venden servicios, porque se atraen inversiones, porque se evalúan las empresas sobre la base de grandes números de usuarios, y desde luego, dado que los programas de gobierno desde hace muchos años tienen metas que apenas ahora están siendo alcanzadas, la meta de 70 millones de usuarios que apenas podría estar siendo alcanzada, se había fijado de hecho en años anteriores para 2012. Este tipo de factores nos deberían llevar a revisar estos números. El avance en conectividad además ha crecido sobre todo en los servicios móviles, donde los dispositivos tienen una capacidad limitada de representación de información hacia el usuario y una capacidad aún más limitada de ingreso de información por parte del usuario. Crecen mucho más sobre el uso de apps, que son cotos, son lo que llamamos en la industria jardines amurallados, jardines bardados, en los cuales está muy prescrito lo que puede hacer el usuario y no proveen toda la capacidad creativa que proveen computadoras, centros de cómputo, las salas de makers, ese tipo de cosas. Los centros México Conectado, que son 32 nada más, por cientos o miles de personas que atiendan, cualquier ingeniero que se asoma a esto se pregunta por la escalabilidad de estos esfuerzos, cuánta gente y cuánto cambio, y cuán profundo puede ser el cambio que puedan promover. Estas son cosas que tenemos que ver con mucho cuidado también al plantearnos los retos que vienen, qué conectividad, pero además qué capacidades queremos proveer sobre o queremos que el país tenga, antes de decir que las queremos proveer, porque cuando decimos las queremos proveer y lo decimos en la primera persona del plural, también ya estamos pensando en que hay alguien ya somos alguien que las va a proveer en lugar de preguntarnos de dónde van a venir. El avance en conectividad es muy heterogéneo, progresivamente refleja mejor la demografía del país, pero sigue siendo escaso y deficiente para las personas o comunidades más marginadas. La reforma de telecomunicaciones, todo el programa nacional de desarrollo, etcétera, se basan en una apuesta por el mercado, se basan en una apuesta por la provisión de servicios a través de particulares, de manera muy supletoria los provistos por el gobierno. Esto, sin duda, al apostar por mercados competitivos, parejos, planos, ha ayudado a la conectividad, pero nos deja fuera, esencialmente, si se habla con cualquiera de los expertos en la industria, deja fuera del mercado, deja fuera del programa de acceso a las localidades o comunidades en las que hay menos de 10,000 personas. Abajo de las 2,000, desde luego, a nadie le interesan, y sin embargo son los puntos más sensibles desde el punto de vista de romper con las desigualdades. Los que somos, aunque sea parcialmente tecnooptimistas, creemos que la brecha digital, por un lado, es un reflejo y acompañante, concomitante o consustancial, no lo sabemos, de todas las otras grandes brechas de la sociedad, económicas, sociales, educativas, en acceso a salud, en acceso a las comunicaciones terrestres, pero nuestro lado tecnooptimista nos dice que si invertimos más y proveemos más medios de telecomunicaciones a las comunidades más marginales, estamos ayudando proactivamente a no reciclar, a no convertir en una espiral continuamente descendente a las otras brechas que en México además esconden un racismo y un clasismo profundos, bajo el título de que no te discrimino, simplemente es que no tienes acceso porque te falta educación. Este tipo de cosas son las que queremos vencer con la dotación de accesos a Internet, sobre todo. Requiere un acceso a telecomunicaciones, sí, pero las telecomunicaciones por sí solas, sin Internet, todavía son una parte muy reducida de la ecuación. Hemos sido testigos de esfuerzos para conectar comunidades aisladas en lugares como Quintana Roo, los enormes esfuerzos que hace la red de rizomática, que tiene un problema profundísimo de escalabilidad, pero bueno, es un día a día de estar conectando la orilla, estas comunidades más marginadas, y creo que necesitamos en el futuro plantearnos un esquema primero de flexibilización regulatoria extrema hacia las comunidades, que no tengan que pasar por las horcas caudinas
en las que se convierte la regulación, que por lo demás puede ser muy razonable. Se trata de evitar imposturas, se trata de evitar que se cuele como ONG una empresa, se trata de evitar que se cuele como emisora comunitaria una iglesia o el delito organizado. Todo eso indudablemente se tiene que mantener, pero se tiene que flexibilizar la regulación en la orilla, en materia de acceso al espectro, en materia de acceso a los recursos, en materia de acceso a las comunidades, a las comunicaciones en las redes troncales, y en el acceso a kits tecnológicos, que por lo demás están muy estandarizados, y evitar también o dialogar más con las ONGs para evitar que ellas mismas se conviertan en cuellos de botella, en gateways del acceso a las comunidades. Este es un punto clave, creo yo, para el elemento infraestructura de la brecha digital que tenemos, en el que tenemos medio país por delante todavía, y territorialmente en número de estados pues ninguno, pero en metros cuadrados todos. La regulación de la siguiente generación, en el crecimiento y la expansión de los próximos años de las redes, tenemos que cuidar también que el enfoque esté en los servicios de Internet. La regulación basada en el acceso puntual a la voz está siendo obsoleta. De hecho, si cada uno de ustedes revisa sus recibos de telecomunicaciones, verá que la voz ya no se la cobran, es decir, se la cobran como una tarifa plana, ya no se cobra por llamada, ya es demasiado complicado cobrar, cuesta más cobrarla que lo que cuesta la llamada, y además indistintamente la van a hacer ustedes a través de un producto comercial como WhatsApp o Skype, o a través de una llamada a un número celular, según decisiones muy puntuales. Entonces, orientarnos a que la regulación garantice el acceso a conexiones de datos competentes para Internet debería ser un gran cambio de paradigma. Esto significaría, por ejemplo, preocuparnos de que los IXP se puedan establecer, los puntos de intercambio de tráfico de Internet se puedan establecer obedeciendo a condiciones de mercado, a métricas reales del acceso, a disipar algunas leyendas y por otro lado identificar muy bien las realidades del tráfico que cruza hacia Estados Unidos y regresa. Este tipo de cosas son determinantes para la arquitectura de la red a nivel nacional. La adopción de nueva tecnología como será la 5G en los próximos años, la regulación que se establezca a partir de 2019, digo 2019 porque nos vamos a pasar 2018 encontrando cómo se organiza una elección y probablemente logremos tener un ganador claro, ojalá, pero después en 2019 se tendrán que iniciar los trabajos para una nueva etapa de telecomunicaciones y agenda digital. En ese sexenio sin duda estará ingresando al mercado en México la tecnología 5G y otras novedosas. Tenemos que asegurarnos de que los modelos tecnológicos con los que entre esta tecnología no instalen nuevos gateways, nuevos portales, nuevos puntos de estrangulamiento, motivados ante todo comercialmente, pero muy atractivos también para el control político del tráfico. Y esto debe involucrar también a consideraciones de seguridad y escalabilidad y el acceso al protocolo IPv6 que no está expandiéndose lo suficiente y que va a ser necesario para todas las accesos a la tecnología de Internet que van más allá de la conexión de una persona a un dispositivo, lo que conocemos como Internet de las cosas, cuarta revolución industrial, todo este tipo de innovaciones. Necesitamos renovar el papel de la Red Nacional de Educación e Investigación, estratificarla para que una parte se asegure de apoyar la innovación agresiva, mientras otra parte siga proveyendo más que nada una red avanzada para las universidades y siendo un actor en las telecomunicaciones. Y abreviando, quisiera nada más mencionar que los motores del vencimiento de la brecha digital en muchos países, como también lo ha sido en México, están, entre otros lugares, en la creación, expansión de los servicios de gobierno electrónico. Algunas cosas han tenido un avance muy importante en el gobierno electrónico en México a nivel federal, los estatales y municipales, que son los servicios que más vive el ciudadano y que se prestan más al gobierno electrónico en términos de pagos de impuestos prediales, control de cuotas por los mercados, etcétera, tienen un avance muy disparejo. Y la política de ventanilla única de los portales del gobierno federal sí ha ido resultando en una reducción de funcionalidad previamente existente. Tenemos que trabajar agresivamente para compensarlo. Se nos cayó. Sin duda generé un desacuerdo. Hay una señal aquí. Para mí esto se va a poner sísmico, no los quiero espantar. Los poderes legislativo y judicial tienen que hacer un esfuerzo
mucho más intenso, comparable al que hace el poder ejecutivo federal, y esto sobre todo en los estados. Los poderes legislativo y judicial están frecuentemente muy atrás de las capacidades que se pueden proveer para vencer la brecha digital, haciendo atractivo para el ciudadano subirse a internet y usar algo más que una app y un juego para poder interactuar efectivamente. Cuestiones que podemos medir, como la falta de participación en los presupuestos participativos de las delegaciones y de las áreas locales de la Ciudad de México. No participa creo que ni el 1%, nos hablan de la poca credibilidad de los procesos participativos, en mi opinión, y nos hablan precisamente de oportunidades desperdiciadas. El acceso, termino con esto. Las agendas digitales de los estados y municipios deben cambiar a un nivel de ambición y coordinación entre sí muy superior al que actualmente tienen. Creo que es factible, creo que se está viendo en estados como Zacatecas, querría mencionar también el de Hidalgo, a pesar de que hay algunas diferencias muy importantes en el enfoque legislativo, por ejemplo, del gobernador cuando fue legislador, pero están haciendo trabajos muy agresivos por la innovación, por el aprovechamiento de todas las oportunidades de la nube, del acceso digital a servicios altamente modulares. Lo que hace años Peter Caughey el profesor de la Universidad de California en San Diego, Peter Caughey, vino a expresar en este mismo poder legislativo, en una comisión que presidía el entonces senador Murillo Karam, ¿no? La modularización, la existencia de servicios de grano cada vez más fino nos permite tener acceso a cada vez menos costo a la creación, al menos inicial, de un servicio y una empresa. No coincido siempre con la ambición expresada por Lina de que las empresas, el éxito se mida por la creación de unicornios, de empresas de muy alta evaluación, pero ciertamente si en vez de llegar al millón de dólares, o a cuántos quieres tú que midan, a $1,000 millones, si tenemos unos cuantos cientos de empresas de $1 millón, probablemente estemos haciendo más y generando más empleo que con pocas de $1,000 millones, pero no están surgiendo tampoco y hay que apoyarlas en forma descentralizada. Y finalmente creo que no podemos quitar el dedo del renglón de algo que mencionó ya la doctora Ornelas, que es la gobernanza multi-stakeholder de los procesos de Internet, no creada con un organismo central único, top-down, de arriba para abajo, sino resolviendo problemas de manera heurística, reuniendo a los actores sobre los problemas particulares existentes, no los artificiales. Y esto se aplicaría inclusive a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, es la única mención que voy a hacer por el momento de ese tema, donde la creación de una agencia única podría resultar simultáneamente un exceso y una gran deficiencia. Un exceso por ser un órgano que no necesariamente estaría en contacto con los problemas que se tienen que resolver, y una gran deficiencia porque una de las cosas que sabemos en materia de ciberseguridad prácticamente en cualquier país, primero, es que no debemos igualar seguridad nacional con delito cibernético, delito a través de la red, aunque estén imbricados. Y segundo, debemos estar muy conscientes de experiencias que tienen ya cerca de 20 años en México, desde la creación del grupo delito cibernético, cuando se creó la Policía Cibernética, al crearse a su vez la Policía Federal Preventiva, en ese momento ya ese es su nombre, que es que las fuerzas del orden jamás van a compartir información con los civiles, y tenemos una gran dificultad de coordinación para que la compartan entre ellas por los niveles de falta de confianza, algunos de ellos totalmente explicables, mucho menos la van a compartir con civiles, pero establecer niveles de vigilancia de cuáles son las conductas tolerables para la inspección de las comunicaciones privadas, por ejemplo, este tipo de elementos de gobernanza multisectorial sí tendrían que ser tomados en cuenta, y debemos sembrar las semillas desde ahora, sin esperar a un esfuerzo legislativo que no va a iniciar en menos de 2 años. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por colocar estos temas que sin lugar a duda han estado ya, como ha sido todo el tema de Pegasus y el espionaje, etcétera, y todo lo que tendríamos que estar revisando también. Yo nada más hablé de legalidad en la inspección de las comunicaciones privadas. Ok, daré paso ahora con la maestra Arely Cano Guadiana, que ya es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios en maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. También es comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Se ha desempeñado como directora de Transparencia y Servicios en Trámite de la Delegación Miguel Hidalgo, comisionada ciudadana del Instituto de
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, coordinadora jurídica de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, asesora del Consejo Electoral y secretaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, asesora de la Presidencia del Consejo General del referido órgano electoral y asesora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primera legislatura, así como abogada instructora de la Contraloría Interna, Dirección de Quejas y Denuncias de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Agradecer en primer término a la senadora Angélica de la Peña por auspiciar este tipo de eventos y de manera particular a la doctora Marilena Estavillo por la invitación y bueno, pues qué oportuno son este tipo de eventos que nos permiten reflexionar sobre temas de gran relevancia para nuestro país. Y pues también es un gusto que la presencia del INAI en materia de privacidad y seguridad en protección de datos me parece que es totalmente oportuna. Yo quisiera enfocar saludar al doctor Pisante y a la doctora Patricia Ortega. Es un gusto también compartir este panel con ustedes. Quisiera enfocar la reflexión con ustedes respecto del punto de vista de la vulneración que pudiesen tener en los espacios de telecomunicaciones los datos personales y cómo esta vulneración puede afectar la vida privada o inclusive la intimidad de cada una de las personas, ya en casos muy prácticos que seguramente todos los vivimos en la cotidianidad o bien nos han platicado de ellos. En esos términos creo que ya es innegable en la actualidad que la dinámica social en distintos planos, la tecnología está inmersa en las relaciones laborales, en las relaciones comerciales, en las relaciones financieras, en las relaciones entre el Estado con la ciudadanía, pero sobre todo está en un énfasis en lo que tiene que ver con la expansión de los derechos fundamentales y entre ellos hago alusión al derecho al acceso a la información y al derecho a la libertad de expresión, que a su vez este tipo de relación con las tecnologías te permiten vincular o potencializar el ejercicio de otro tipo de derechos vinculados con la tecnología y voy a enunciar tres relevantes como es el derecho a la educación, ahora ya con nuevas plataformas y nuevos modelos de aprendizaje, a través de línea o de las propias plataformas, el derecho a la salud, por ejemplo, cuando hacemos uso de la telemedicina, o bien un derecho que ya anunció en sus comentarios y reflexiones el doctor Pisanti, que tiene que ver con la participación política y bueno, es inevitable que ya la actualización y la verificación, por ejemplo, del padrón, de la lista nominal o simplemente el ejercicio de votos también está vinculado con las tecnologías a través del voto por internet o ahora los procesos de participación ciudadana que se realizaron el día de ayer en la Ciudad de México. Entonces, esta inmersión en la vida cotidiana del plano tecnológico mediante plataformas y mediante dispositivos, sin duda constituyen una gran oportunidad del cambio social que vive México. Sin embargo, creo que es importante también alertar de ciertos riesgos que pueden llegarse a presentar cuando se vulneran algunos datos de carácter personal. Y bueno, estas violaciones que se dan en el ámbito de carácter en la privacidad o en la intimidad de las personas tiene que ver con intrusiones ilegítimas y la forma en que se tratan nuestros datos personales en los distintos ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y quisiera compartir con ustedes, también me allegué de algunos registros o fuentes para ilustrar los comentarios. Los servicios de telecomunicaciones, según el Instituto Federal del Ramo, pueden categorizarse en 4 grandes apartados, que es la telefonía fija, la telefonía móvil, la televisión de paga y la conexión por Internet. También se revisó el informe estadístico de 2016 del propio instituto, el registro público de telecomunicaciones y también, que creo que nos da como referencia, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares de 2016 por parte del INEGI. Y vean ustedes estos datos para ver la importancia que tiene las telecomunicaciones, por lo menos en el tratamiento de datos personales.
En telefonía fija hay más de 19 millones de líneas en todo el territorio nacional, de los cuales 3/4 partes están focalizadas en carácter residencial y el otro cuarto restante se utilizan para contextos comerciales y negocios. Y bueno, ya se ha dicho en el panel previo, 2 empresas privadas, que es América Móvil y Grupo Televisa, aglomeran casi el 80% de la prestación de servicio. La telefonía móvil, el número de líneas superó la cantidad de 111 millones, de los cuales más del 90% son provistas por 3 empresas privadas, América Móvil, Telefónica y AT&T. En televisión de paga, al cierre del año pasado se registraron poco más de 20 millones de suscriptores de televisión restringida, correspondiente a un solo grupo empresarial, Cablevisión, más del 60% de las contrataciones de un universo de 266 proveedores. Y finalmente, el Internet, que según datos del INEGI, nuestro país alberga casi 61 millones de usuarios y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones indica que las suscripciones de banda fija se registraron 16 millones, de los cuales 70% cayeron en 2 proveedores. Por otra parte, dentro de la banda ancha móvil ya fue cerca del 75% de millones. En este sentido, como podemos advertir, este sector de las telecomunicaciones es muy valioso para la economía nacional, pues nada más representa el 3.5% del PIB y estamos hablando más o menos de cerca de 546,000 millones de pesos. Entonces, en términos generales, y ya lo hacía alusión la maestra Lina Ornelas y también el doctor Pisanti, de la importancia que tiene estas brechas tanto de acceso a Internet como de telefonía móvil y televisión de paga. Creo que es importante y creo que nadie va a estar en contra de lo positivo que implican estas nuevas tecnologías en las distintas modalidades, los beneficios que obtenemos a través de la telefonía fija y móvil, mayor comunicación, más ágil, más tiempo, se reducen las brechas de comunicación, etcétera. Entonces, en materia de Internet y en materia de televisión de paga podemos tener un espectro diversificado de cultura, de esparcimiento, etcétera. Pero también creo que hay vetas de riesgo para los usuarios en la materia de protección de datos personales. Y voy a enfocar 2 temas que pueden resultar relevantes. Uno tiene que ver con la vinculación propia del uso de las telecomunicaciones y el otro que deriva de las relaciones contractuales entre usuarios y prestaciones de servicio del ramo. Sin embargo, antes de aludir a estos 2 aspectos, quisiera compartir con ustedes la importancia que tiene la seguridad de los datos personales en materia tanto del sector público y privado. Creo que a diferencia de otras materias, telecomunicaciones, electorales, todas las instituciones que coadyuvan con el ejercicio de la protección de las distintas garantías individuales, en el tema de protección de datos personales, los principios que tutelan los mismos se convierten en bases conductuales en la protección y en la seguridad de los mismos. Así también se convierten en las formas en que la autoridad, en este caso el INAI, puede sancionar o puede implementar medidas tanto preventivas como coercitivas cuando se ven vulnerados estos principios. Y bueno, digamos que los principios pues son la base importante inclusive de interpretación. En materia de protección de datos personales contamos con estos principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. En conjunto, estos principios tienden a resguardar la protección de los datos personales, implica la obligación que tiene la autoridad o el compromiso que asume la autoridad pública o el agente privado para respetar la protección de los datos personales. Bueno, y también tenemos la otra vertiente, que es ya propiamente el ejercicio de los derechos ARCO de acceder a nuestra información de cualquier agente privado o entidad pública, saber para qué quieren nuestros datos, cómo los tratando, si hay transferencia de datos, el derecho a rectificar un dato en caso de que sea inexacto o que sea incorrecto, la cancelación cuando se ha utilizado en forma indebida
y solicitar la supresión o eliminación del dato, y finalmente el derecho a oponernos cuando el dato consideramos que no ya cumplió sus finalidades y procedemos al cese del mismo. En este sentido, tanto los principios como los derechos ARCO forman parte importante sobre el resguardo de la información, pero creo que estas dos premisas no serían del todo suficientes, sino que se requiere también que tanto la autoridad pública como los agentes privados observen medidas de seguridad para su protección. Y en este sentido, bueno, tenemos tanto en el sector público como privado ya leyes muy específicas que regulan y que obligan a estos agentes a establecer medidas administrativas, físicas y técnicas. Estas medidas tienen que ver con la protección que todo agente debe hacer sobre los datos personales que almacenen a través de sistemas, a través de inventarios, las medidas físicas que tienen que ver con las herramientas tecnológicas de software y hardware, que no se permitan introducciones invasivas, y las partes administrativas que tienen que ver con la responsabilidad del Estado y de los agentes privados de establecer procedimientos, capacitación al personal que trata datos personales. Si estas cualidades en la protección y en el deber de seguridad no se cumplen, pues llegamos a tener intromisiones ilegítimas e ilegalidades en la protección de datos personales. Y estas vulneraciones se pueden dar ya sea por robo, por pérdida, por alteración, por usos no autorizados en la materia de datos personales, o bien por situaciones fortuitas o causas de fuerza mayor que, bueno, no permiten el debido resguardo. En este sentido, y vuelvo a retomar los dos primeros aspectos que les comentaba sobre riesgos vinculados al uso de telecomunicaciones, y cuando se dan este tipo de vulneraciones, traigo a colación, quizá a lo mejor con un caso práctico que ustedes seguramente se podrán sentir muy familiarizados, y se escogieron temas, dos casos prácticos sobre el sector de telecomunicaciones, y tiene que ver con la actitud que tomó una empresa de telefonía móvil en su carácter de responsable, es decir, fue responsable porque era el que decidía sobre el tratamiento de los datos personales de una persona. Esta persona recibió un correo electrónico de un tercero, en el sentido de que lo extorsionaba solicitaba una cantidad de dinero a cambio de no proporcionar a un tercero información relacionada con llamadas telefónicas, cuándo se hicieron, a quién se hicieron y el tiempo que duraron esas llamadas. La responsable, es decir, la empresa de telefonía, dio la responsabilidad a un encargado. El encargado en materia de datos personales es la persona que trata los datos personales de manera directa. Este encargado le determinó que a su vez había contratado a otra empresa para llevar a cabo un servicio. Y esta tercera empresa, pues esta persona, cuando se da cuenta de la extorsión, solicita el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, y después de realizar la verificación correspondiente, pues se advirtió que la responsable, es decir, la empresa de telefonía, no tomó las medidas de custodia y de deber de seguridad para la protección de los datos personales. Y bueno, lo que se advierte en este caso muy específico es la falta de inventarios de datos personales y de los sistemas utilizados, que quiere decir que la responsable, en este caso la empresa de telefonía, no contaba con los sistemas de seguridad suficientes para el resguardo de esta información, se carecía de controles de seguridad, ausencia de definiciones precisas sobre las funciones y obligaciones que tenía tanto el responsable como el encargado y la persona a quien surtió efectos como tercera empresa. Y bueno, también se practicaron auditorías en este caso, y lo que resultó fue que el encargado pues tampoco había tenido o había tomado en cuenta las medidas necesarias para responsabilizar al encargado del tratamiento adecuado
adecuado de esta información. En este sentido, el Instituto concluye que en este caso se transgreden varios de los principios involucrados en la materia de protección de datos que tienen que ver con la finalidad, o sea, el hecho de que una persona haya entregado para la contratación de un servicio de telefonía determinados datos de identificación, datos patrimoniales, como fue el número, datos familiares, etcétera, se hicieron un mal uso adecuado de ellos porque la finalidad se excedió la finalidad para lo cual se había solicitado. También se transgrede el principio de responsabilidad porque no estaban claros los tramos de control tanto del responsable como el encargado y la empresa que fue subcontratada. Y finalmente, pues el principio de solicitud, que como en todas las ramas del derecho, bueno, pues es clave para ejercer facultades en materia del ejercicio de atribuciones. En esta materia, bueno, pues hay un ejemplo claro del cual se incumple el deber de seguridad en esta materia de protección de datos. Otro de los casos que también se involucra y tiene que ver con el acceso a servicios de televisión de paga fue una persona que solicitó servicios a una empresa y se inscribió, dio datos de identificación, dio datos financieros como fue su tarjeta de crédito y la empresa de televisión de paga dijo que por razones logísticas no podría instalar este servicio. Entonces, bueno, hasta ahí la persona se quedó sin problema, pues le notificaron que no era posible tener ese acceso a la televisión de paga, pero posteriormente, 2 o 3 meses después, le llegaron en su recibo los correspondientes cargos respectivos de haber ingresado este servicio. Esta persona acudió, primero, antes que todo, antes del INAI tienen que acudir a las empresas que prestan el servicio. Ante esta negativa es cuando ya recurren con nosotros al INAI. Y bueno, se advirtió que ahí hicieron que la propia empresa pues no suprimió los datos que originalmente había pedido el ciudadano y sobre sus propios datos incorporaron datos de un tercero para ellos brindarle el servicio. Sin embargo, el servicio estaba para el tercero y el pago se hacía para el usuario que en principio había sido negado el servicio. Entonces, en este sentido, lo que quiero resaltar con estos casos es que cómo nuestra vida cotidiana, realmente nosotros en materia de prestación de servicios o en la adquisición de bienes, de manera pues casi automática a veces damos nuestros propios datos personales y en este sector que es potencialmente atractivo desde el punto de vista positivo en materia tecnológico, pero también por los datos que yo compartí con ustedes almacena una serie de datos de carácter personal como son los identificativos, los patrimoniales, que inciden no solamente en la esfera íntima de las personas, sino se extiende a un contexto más privado y familiar de determinada persona. Entonces, aquí creo que tanto las instancias públicas como los agentes privados tenemos una responsabilidad importante respecto del tratamiento que se dan de estos datos. También las instancias reguladoras, en este caso tanto el INAI como el IFETEL, tenemos que crear alianzas estratégicas en este sector en materia de telecomunicaciones. El Poder Legislativo, el Poder Judicial también son aliados estratégicos en la resolución de este tipo de casos, porque bueno, el tema de telecomunicaciones, créanme que es un tema pues bastante técnico que se tiene que vincular con otras ramas del quehacer gubernamental, que no puede verse aislado en esta materia. La parte de seguridad en la materia de protección de datos es realmente, nos parece relevante desde un punto de vista preventivo, porque las consecuencias pues son lamentables en el entorno de la privacidad de las personas, que no solamente pueden afectar situaciones de carácter patrimonial, sino en ocasiones por este tipo de situaciones se afecta inclusive otro tipo de derechos relevantes como son la honra o la buena reputación de determinada persona. Entonces, dejo aquí esta primera parte. Si hay posibilidad de una segunda reflexión con las preguntas, pues lo haré, pero simplemente alertar sobre ciertos riesgos que implican también, como lo positivo que pueden ser las nuevas tecnologías, ciertos riesgos si hay un indebido tratamiento de los datos personales. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Ya en la ponencia magistral de la comisionada Estavillo señalaba la importancia de la reflexión de los datos personales, de ampliar este concepto de datos personales, precisamente por todas las implicaciones que tiene este acceso a la tecnología que va más allá de mi nombre, ¿no?, y mi dirección, y que va contemplando con tus dos ejemplos que has colocado muy bien, cómo esta falta de cuidado, de protección, de responsabilidad de las empresas puede generar efectivamente esta vulneración de los datos personales. Y bueno, ahora daremos parte a la tercera ponencia para luego iniciar una reflexión con el público, y agradecemos muchísimo a la doctora que esté aquí, Carmen Patricia Ortega Ramírez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UNAM, de la Unidad Xochimilco, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias de la Comunicación, y también licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UAM. Está cortado aquí. Ha sido miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio y consejera suplente ante el Consejo de Administración del Canal 22. Ha escrito diferentes artículos especializados sobre medios de comunicación y publicado diferentes libros y revistas científicas nacionales e internacionales. Su libro La Otra Televisión, por ejemplo, ¿por qué no tenemos televisión pública?, editorial del año 2006, se ha constituido en referente importante para el estudio y conocimiento de los medios públicos, indudablemente una autoridad en la materia, y es miembro del Consejo Científico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Medios Públicos. En la misma asociación también forma parte del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a la senadora Angélica de la Peña, a la doctora María Elena Estavillo, a la doctora Aime Vega y desde luego a la licenciada Lucía Lagunes. Agradezco también la invitación porque, viendo las exposiciones de los antecedentes que han planteado aquí, de las presentaciones que se han hecho aquí, tan interesantes respecto a la interconectividad, a las sociedades cada vez más interconectadas, a las múltiples posibilidades que hoy en día tiene la comunicación gracias al Internet y a la digitalización, pues venir a hablar de medios públicos y de medios comunitarios puede resultar un poco démodé. Sin embargo, bueno, yo entiendo que esta parte de inclusión también retoma aquí en esta mesa el tema de los medios públicos y de los medios comunitarios. Precisamente por el temor a sonar de alguna manera fuera del tono de las comunicaciones digitalizadas y demás, es que traigo a colación algunos datos para poner en la mesa la importancia que sigue teniendo, de acuerdo con algunos estudios, la televisión. Podremos decir que en América Latina, como en Europa, se han hecho estudios que afirman que en sus diversas modalidades la televisión sigue siendo el medio privilegiado para acceder a la información y al entretenimiento. En México, estudios recientes como el elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas titulado Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, arrojan datos como los siguientes. El 90.4% de los mexicanos dice ver la televisión. Este mismo estudio revela algunas de las razones por las cuales la gente dice que ve la televisión. El 91.8% de los mexicanos lo hace para ver algún programa. El 79.9% dice que lo hace para divertirse. El 75.7% para informarse. En el caso de la radio, los datos no son tan optimistas.
La encuesta nacional de sociedades de la información muestra que solo el 46.8% dice escuchar este medio. No me voy a detener en estas cifras que sin duda merecen una discusión mucho más profunda. En este caso, solo son el preámbulo para decir que en el mundo, pero sobre todo en México, el tema de los medios públicos y de los temas sociales, y de los medios sociales sigue siendo fundamental para avanzar en la democratización de nuestras sociedades, para contribuir a la construcción de ciudadanía, para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el acceso a los medios de la diversidad social, ideológica y étnica, así como para impulsar la cultura de lo público. ¿Cuál es la situación en cifras de los medios sin fines de lucro a 4 años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y a 3 años de la promulgación de la ley secundaria? Como muchos de ustedes recordarán, uno de los avances que se lograron con el nuevo marco regulatorio fue la desaparición de la figura jurídica del permiso, licencia con la cual operaban mayoritariamente los medios sin fines de lucro, y se establecieron 4 tipos de concesiones. Para el interés de la radiodifusión tenemos básicamente 3: concesiones de uso comercial, concesiones de uso público y concesiones de uso social. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta el 15 de enero de 2016, 318 frecuencias de radio AM y FM, así como 231 canales de televisión abierta, solicitaron transitar del régimen de permiso a la concesión de uso público. No estoy tomando aquí en cuenta las concesiones de radio de onda corta. En el caso de los medios comunitarios, indígenas e universitarios de carácter privado, que antes de la reforma también funcionaban con el régimen del permiso, 100 fueron los que solicitaron su transición a concesión de uso social. Entre estos se encuentran 91 emisoras de radio de AM y FM, así como 9 canales de televisión. Estos son datos, insisto, tomados en cuenta a partir de que del 15 de enero de 2016, pocos meses después de que se cerró el plazo para que los medios permisionados solicitaran transitar a concesión de uso público o de uso social. La revisión de estos datos también nos arroja datos interesantes. Por el poco tiempo que tengo para esta presentación, me habían dicho que 15 minutos, me voy a referir básicamente al tema de los medios públicos. Lo voy a hacer también porque, si bien todos estos medios tienen funciones muy importantes en el ámbito de lo social y contribuyen a ampliar la base de la discusión del espacio público y también la pluralidad, tienen también realidades muy distintas y es difícil juntarlos en tan poco tiempo o referirnos a los dos casos. Debido a ello, me voy a referir básicamente a las concesiones de uso público. La revisión de los datos de estas 549 frecuencias que les mencionaba hace un momento, que solicitaron su transición a la concesión de uso público, nos permite observar que el 81% de estas, es decir, 444 frecuencias, están asignadas a los gobiernos estatales, municipales, gobierno federal y otras instancias de los estados. Solo el 14% de estas radiodifusoras le corresponde a universidades e instituciones educativas de carácter público. Es decir,
Estamos hablando de 74 estaciones de radio y 4 canales de televisión que se encuentran en manos de 39 universidades e instituciones educativas de carácter público. El 5% restante concierne a los 27 canales de televisión que hasta esa fecha habían sido concesionados al Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Se trata, como ustedes saben, de un organismo descentralizado, no sectorizado, con patrimonio propio, el cual no incluye en las 444 frecuencias que mencioné anteriormente, pues no depende ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Aquí en este recuento no incluyo tampoco al Canal 22 ni a Tele Yucatán, porque estos siguen funcionando con una concesión de tipo comercial. ¿Cuáles son los retos ahora para estos medios? Podríamos hablar de muchos y desde luego me gustaría hablar de las posibilidades que hoy que hoy la digitalización e Internet le da a estos medios, pero todavía hay temas que tenemos que tratar previo a eso. Un primer reto que parecería obvio es el hecho de que las instituciones que están a cargo de estos medios, así como quienes las dirigen, crean en la importancia de constituirse realmente en medios públicos, que reconozcan que tanto la Constitución como la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión les han conferido condiciones fundamentales para empezar a transitar de medios de gobierno a medios públicos. Muchos de estos concesionarios ya debieron haber cumplido y otros estarán cercanos a cumplir con la obligación de definir y presentar al IFT los mecanismos concretos con los cuales van a garantizar los principios establecidos en el artículo 86, párrafo segundo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que estos medios deberán asegurar la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías. También reglas claras para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Desafortunadamente, algunos concesionarios públicos han entendido el cumplimiento de estos principios como un trámite engorroso y burocrático, en lugar de verlo como una oportunidad para avanzar en la transformación de los llamados medios públicos. El reto para gran parte de estos concesionarios está en crear condiciones que eviten la reproducción de malas prácticas, tales como las de usufructuar políticamente con los medios públicos. Lo cierto es que la manera como los concesionarios de uso público definan estos mecanismos y en la medida en que sean coherentes con las acciones para asegurar la independencia editorial, la participación social, la defensa de las audiencias y los recursos económicos para su operación, marcará el camino para la desgubernamentalización de estos medios, o bien reiterará el afán de varios de estos medios para mantener su carácter oficial. Por otro lado, está en cuestión la responsabilidad del órgano regulador. ¿Qué es lo que el IFT ha aceptado o va a aceptar por bueno en el cumplimiento de los principios que marca la ley? ¿Cuáles son los criterios con los que se está evaluando o se evaluarán las reglas y los mecanismos que los medios propongan para asegurar dichos principios? Los resultados de este proceso tendrán que servir también para que la sociedad conozca y analice el compromiso que estas instituciones muestren en el desarrollo de los medios públicos y para calificar la calidad de los mismos. El segundo reto
consiste en la posibilidad de democratizar las estructuras de los medios de comunicación, lo que a su vez tendrá importantes repercusiones en la democratización de la sociedad en general. Una forma de hacerlo es la que tiene que ver con el hecho de impulsar la participación social en la radio y la televisión públicas a través de la figura de los consejos ciudadanos. Los lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones que emitió el IFT en relación con el ya mencionado artículo 86 de la Ley Federal establecen que el interesado en obtener una concesión de uso público deberá presentar, y cito, deberá presentar las reglas para la conformación de un Consejo Ciudadano plural que garanticen una elección transparente y democrática de sus miembros, así como su funcionamiento independiente y eficaz para garantizar su independencia editorial, la participación ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Cierro comillas. La creación de consejos con participación ciudadana en los medios de comunicación es una de las principales características que presentan los medios públicos más importantes del mundo, como la BBC, las televisoras y radiodifusoras alemanas, la televisión canadiense, entre otras. Estos consejos no deben ser vistos como un obstáculo para el desempeño del quehacer de un medio, tampoco como un instrumento de ornato dedicado a legitimar las ocurrencias de las directoras o directores de los medios que operan, los medios públicos. El IFT deberá evaluar que los mecanismos para la elección de los miembros de estos consejos sean verdaderamente democráticos y transparentes, como lo establece sus lineamientos. Hay diversas formas de hacerlo, ya sea a través de convocatorias públicas, ya sea a través de la intervención de los congresos locales, en el caso de los medios de los estados, ya sea a través de una convocatoria pública y que el propio gobernador elija a partir de la participación de quienes hayan respondido a esa convocatoria. En fin, habría muchas formas de buscar sistemas colegiados para que evitemos las decisiones unilaterales. En el caso de las universidades, el problema puede ser más sencillo. La resolución más bien del problema puede ser más sencillo. Estas instituciones cuentan con órganos colegiados que sin duda pueden coadyuvar claramente a cumplir con estas funciones, con la elección de los miembros de los consejos. Otro punto importante para dicha elección será establecer de antemano perfiles profesionales y personales que deban tener los consejeros de un medio. De lo que se trata es de sustituir, repito, la decisión unilateral, el amiguismo o la conformación de consejos a modo, y que se busque privilegiar, frente a eso, que se busque privilegiar los métodos colegiados públicos y transparentes. Nuevamente, la responsabilidad del órgano regulador en la evaluación de las reglas que presenten los concesionarios públicos acerca de la elección de estos consejos será fundamental para la función de estos organismos ciudadanos, para que estos organismos ciudadanos puedan ejercer sus funciones en los medios públicos. Estos no son consejos de programación. Es importante que no les quitemos o no limitemos sus funciones. A pesar de que la ley los denomina consejos ciudadanos, es muy frecuente escuchar, inclusive dentro de los propios medios públicos, con los mismos defensores de las audiencias, que les llaman consejos consultivos, consejos de programación, y se olvidan que la ley
tuvo también un propósito en denominarlos como consejos ciudadanos, y es la participación de la sociedad en estos medios, en las tareas de evaluación, en las tareas de orientación, en las tareas de compartir responsabilidad con los medios públicos. Me parece que eso es un punto muy importante que no habría que dejar de lado, sobre todo cuando la Constitución y la ley secundaria lo establecen de ese modo. Son consejos no vinculatorios, son consejos que no participan de las decisiones de los medios, pero me parece que en la medida en que estos consejos funcionen con sus propias reglas, que no dependan de una agenda del director o de la directora del medio, que establezcan sus formas de hacer públicas sus decisiones, sus discusiones, tendrán sin duda un gran papel en los medios públicos. El tercer reto que me gustaría mencionar aquí es el de impulsar al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano como verdadero medio de carácter nacional. Todavía no tenemos un sistema de medios públicos que cubra todo el país. La televisión nacional sigue siendo la televisión privada. El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano hasta ahora solo logra cubrir el 56% del territorio nacional. Uno de los logros más importantes para la historia de la radio y la televisión en nuestro país ha sido la creación de este organismo. La ley que lo define establece claramente los principios que lo constituyen como una institución modelo de medios públicos. A su presidente lo nombra el Senado de la República. Su nombramiento no depende de los tiempos sexenales y como el SPR, como es conocido por sus siglas, tiene un marco jurídico que define claramente sus funciones. Tiene un consejo constituido por 9 miembros que son nombrados también por el Senado. 3 de estos consejeros forman parte de la Junta de Gobierno, es decir, aquí sí hay una vinculación y el Consejo Ciudadano forma parte también o comparte decisiones con la Junta de Gobierno. Sin embargo, y a pesar de todos los elementos positivos que hay en el marco jurídico y que definen y acompañan a este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, tenemos que reconocer que no han sido aprovechadas todas las atribuciones que la ley le da. Hace falta trabajar más en el fortalecimiento de su identidad como medio público, reafirmar su no vinculación con el gobierno. Todavía hay páginas, si ustedes buscan en Internet Sistema Público de Radiodifusión, que establecen una vinculación y una dependencia con la Secretaría de Gobernación. No la tiene. Pero hay que cuidar eso. Y aquí me parece que hay que trabajar mucho para fortalecer su identidad, su presencia social, su presencia cultural. Es necesario que la sociedad lo reconozca como un verdadero medio plural, cercano a los ciudadanos, pendiente de las necesidades de información, entretenimiento y cultura de mayorías y minorías. Desde mi punto de vista, el SPR ha dado más importancia a la facultad que tiene, gracias a la multiprogramación, de difundir las señales de otros canales. Es decir, gracias a la multiprogramación, gracias a las tecnologías de la digitalización, hoy el SPR puede difundir y hacer que la señal del Canal 11 y el Canal 22, por ejemplo, tengan un mayor alcance a nivel nacional. Eso es muy importante, sin duda, pero en el Consejo hemos insistido mucho que la parte medular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano está en constituirse en un verdadero medio de producción, de adquisición de contenidos, de calidad, de diversidad, que es un medio que debe de impulsar de alguna manera
buscar los canales, el presupuesto y los elementos necesarios para lograr que se cumpla lo que está dispuesto en la Constitución y también en la ley secundaria, que sea un medio que alcance al mayor número de los mexicanos, teniendo radio y televisión a nivel nacional. No me voy a extender más en el tema porque, como ustedes verán, como consejera también de ese consejo, del consejo del SPR, pues comparto muchas de las responsabilidades, es también una autocrítica, pero también, no quisiera decir es un reclamo, pero sí es una llamada de atención de que se creó este organismo y también se le va dejando como en el olvido. Es decir, se requieren de más frecuencias de televisión, se requiere dotarla de las frecuencias necesarias para que también empiece su quehacer en la radiodifusión, y se requiere también que por parte del Senado se nombren los consejeros que hoy en día faltan para integrar un consejo que en un principio era de 9 consejeros. Es decir, la ley establece que el Consejo Ciudadano del SPR esté integrado por 9 consejeros que son nombrados por el Senado de la República. Sin embargo, hoy en día solamente estamos trabajando 7 consejeros. Para finales del año van a haber solamente 5 consejeros porque 2 nos vamos. No se han nombrado los consejeros sustitutos de quienes han ido dejando el Consejo y tampoco se han establecido reglas para la reelección. Bueno, están en la ley, pero no se ha visto una instrumentación de estos mecanismos, ni siquiera para ratificar a los que quieran continuar en el Consejo. Por último, un cuarto reto que me parece importante en el caso de los medios públicos es abonar a la calidad y a la diversidad de los contenidos. Hoy por hoy es importantísimo hablar de los contenidos. Sé que inclusive tiene más valor hablar de los contenidos que de los medios por los que se transmiten, pero la televisión pública y la radio pública son espacios idóneos para impulsar la innovación, la experimentación, promover la producción independiente, y sin duda es un reto muy importante para ver cómo los contenidos de estos medios pueden estar presentes también en las distintas plataformas que hoy nos proporciona el contexto digitalizado. Concluyo brevemente. Me parece que 3 ejes son importantísimos para hablar de nuevos paradigmas de los medios públicos. Consolidar la transformación de medios oficiales a verdaderos medios públicos, transparencia y rendición de cuentas. Es muy importante que hoy quienes estén al frente de estos medios entiendan que tienen que rendir cuentas, que deben de estar a disposición de la consulta, de la explicación, incluso no solamente en qué se gastan los recursos, sino también por qué se toman decisiones de una programación y no de otra, por qué sacan los programas, por qué meten siempre o repiten siempre los mismos contenidos, en fin. Hay muchos temas ahí que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y un tercer punto, la participación ciudadana. En este contexto de desvalorización de lo político en el que vivimos, el debate y la conceptualización de mejores sistemas democráticos concibe la importancia de la participación ciudadana en espacios de decisión de la vida pública. Pero esta discusión debiera también reconocer la importancia de una cultura política más avanzada que exige una participación ciudadana plural, consciente de sus derechos y responsabilidades, bien informada y activa. Una sociedad civil con estas características, lejos de desconocer el valor de lo político y de sus instituciones, estaría en condiciones de renovar y mejorar las prácticas políticas y sus instituciones. Muchas gracias.
Sin lugar a dudas, 3 puntos de vista importantísimos, y para no alargar más, pasaríamos directamente a las preguntas, si alguno de ustedes tuviera, por favor. Allá atrás, ¿hay alguien con el micrófono? Sí, ya. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Fátima Cambronero, soy de Ríos Abogados. Una pregunta para la comisionada Arelicano. Usted hablaba de tanto los principios del tratamiento de datos personales como el ejercicio de los derechos ARCO, nos decía que los que permiten el resguardo de los datos personales. Y también hablaba de las medidas de seguridad que deben cumplir los responsables. A mí me parece importante también tener en cuenta que el deber de seguridad que tiene el responsable es un deber, no tiene la misma categoría de principio como los demás, sino un deber junto a la confidencialidad, son dos deberes diferentes. Y por otra parte, que en la ley y en el reglamento está sancionado específicamente el incumplimiento al deber de confidencialidad, pero no el incumplimiento al deber de seguridad. Está sancionado vulnerar una base de datos de la que uno es responsable de su custodia, por ejemplo. Dentro de ese contexto, entonces, nosotros también quisimos preguntar qué pasaba en México, si se estaban sancionando las vulneraciones a la medida de seguridad, e hicimos una consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para preguntar cuántas personas morales fueron sancionadas por vulneraciones de seguridad de datos personales, y nos contestaron que en el 2015 fueron 0, en el 2016 4 y en lo que va del 2017 3. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Los responsables mexicanos están cumpliendo adecuadamente con estas medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas? ¿No se está verificando el cumplimiento de estas medidas de seguridad, o no llegan los procedimientos hasta el procedimiento de imposición de sanciones donde efectivamente se imponga una multa por este incumplimiento? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Por favor. Para la doctora Patricia, en el ámbito de los pueblos indígenas, específicamente la revitalización de las lenguas indígenas, ¿cuál sería el papel de las reformas actuales de las telecomunicaciones? Muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, por favor. Sí, aquí, enfrente. Gracias. Mi nombre es José Antonio González Roa, y yo quisiera saber por qué en la ley no se pudiera incluir, por decirlo así, un porcentaje en donde se pudiera determinar que la telecomunicación tuviera la obligatoriedad de atender programas de tipo cultural o educativo. ¿Tú quieres intervenir en alguna? Ok, muchísimas gracias. Si les parece, empezamos con la doctora Patricia y regresamos hacia acá. En el caso de los medios para los pueblos indígenas, existen distintos factores. Digamos, en la ley está reconocido el derecho de los indígenas a tener sus propios medios de comunicación. Hoy en día estos medios tendrían que pasar por la solicitud de una concesión de uso social, que es, digamos, la figura jurídica con la que estos medios tendrían que operar. Pero también están los medios que pertenecen al gobierno federal de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas, que alberga 27 o que tiene 27 estaciones de radio, ¿sí? Esas serían las condiciones. Habría que establecer los requisitos que establece el propio IFETEL para acceder a este tipo de concesiones. Muchísimas gracias. ¿Continuaremos, comisionada? ¿Sí? ¿Sí se escucha? No está. Ya. Oh, gracias.
Gracias. Sí, gracias. Agradezco la pregunta. Bueno, efectivamente, el deber de seguridad pues es tan relevante como el catálogo de principios. De hecho, yo lo enfocaría en el principio que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, tanto del sector público como en la parte de los agentes, los responsables en el sector privado. Y sí, evidentemente, este principio o este deber de seguridad pues abarca todas estas cualidades de garantizar ese compromiso que tienen los agentes privados de tutelar y de proporcionar esas medidas técnicas, administrativas y físicas para lograr el objetivo. Cuando sí, ha habido casos, y esos datos que te dio el propio INAI a través de una solicitud, y qué bueno que hacen el ejercicio de este derecho ahora a través del acceso a la información, realmente los casos que hemos tenido son pocos los que se han invocado, y tienes razón, este principio de incumplimiento por el deber de seguridad. Nos hemos enfocado a los otros, consentimiento, legalidad, finalidad, que son los que arropan de mayor medida los casos prácticos que nos han presentado. De hecho, cuando se preparó la ponencia, pues lo que pedíamos eran casos ilustrativos, dado la temática, que tuvieran que ver con el deber de seguridad. Y sí, son pocos, y los que teníamos más ejemplificativos no los traje a colación porque todavía están en discusión, están en procedimiento, a lo mejor ya no en el proceso de verificación, pero sí están en una instancia de revisión. En cuanto a las situaciones de la actividad de verificación, tenemos un problema en el sector público. La ley de protección de datos personales apenas se aprobó en febrero. Realmente la legislación en el sector público estábamos regulados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Previo a la Ley Gubernamental de Transparencia había un apartado en el tema de protección de datos personales, y lo que se garantizaba era muy genérico: la atención a solicitudes de información en materia personal y medidas de seguridad genéricas, pero ninguna entidad pública, la verdad es que tiene, y ahorita actualmente no tiene, sistemas de seguridad en materia de protección de datos. Para eso requiere un proceso de implementar la ley general que apenas se aprobó en febrero, y la otra cuestión fundamental, presupuesto. No tienen las instancias públicas presupuesto para tomar medidas administrativas, técnicas y físicas para la protección de datos personales. Casos relacionados con el tema colaterales es el famoso... no sé si recuerdan, hace ya un par de años o el año pasado, que se entregaron las famosas televisiones para un programa social. Bueno, es el que veo vinculado un poco al área que nos corresponde. Y bueno, el instituto realizó la verificación correspondiente, se determinó que habían recabado las instancias, las secretarías que se encargaron del ramo, habían recabado datos que no eran necesarios para el otorgamiento del programa social. Hubo recolección de datos sensibles y luego no había cómo administraron o cómo resguardaron los datos. Otro ejemplo muy emblemático y muy sensible es la cédula de identidad de menores, que también, no sé, algunos años recabaron, los que tienen hijos nos pidieron información en escuelas primarias, secundarias, para recabar datos identificativos de menores, porque ya se iba a lograr por parte del Estado la política de acreditar una cédula de identidad. No se llevó a cabo, no se ha culminado esa tarea del Estado. Todavía esos datos estaban almacenados, unos los tenían por parte del INAP, otros Segov, y en sí no contaban con los sistemas de protección y resguardo de información de estos datos. Entonces, para el sector público es un reto importante. Primero, la implementación de la ley recientemente aprobada, que de hecho hay un transitorio específico donde se obliga al Poder Legislativo en la Cámara de Diputados que cuando se establezca el presupuesto de egresos para este año, a propósito de los tiempos coyunturales, se tiene que tomar las medidas pertinentes para que todas las autoridades lleven a cabo la suficiencia presupuestal y llevar a cabo esta obligación. El otro tiene que ver con el sector privado. Creo que en el sector privado puede que haya más avances, pero hay más riesgos en la protección de datos por el cúmulo de información
díganme cualquier operación de tipo comercial que nosotros no demos un dato de carácter personal. Díganme quién de aquí lee los avisos de privacidad que nos ponen en un establecimiento médico, nadie lee los avisos de privacidad. Se parecen a los contratos de los bancos que están en letras chiquitas y nadie se preocupa por verlos, pero ese documento de aviso de privacidad es la obligación y el compromiso que asume el sector privado y el Estado en el sector público para comprometerse que los datos serán protegidos. Entonces, un reto en materia de verificación, no hemos hecho el INAI verificaciones, las tenemos que hacer de oficio y las propias entidades públicas las tienen que hacer, pero para eso se requiere infraestructura y desde el punto de vista técnico también expertos en la materia para llevar a cabo esa circunstancia. Sanción, el procedimiento de protección de derechos es tardío. Es un derecho humano fundamental que lo tenemos consagrado desde 2007 y que ha evolucionado de manera importante en las dos materias, tanto público y privado, pero desde el punto de vista normativo. Lo cierto es que para que una persona se le vea garantizado su derecho, los procedimientos son largos. No es como en el acceso, que es muy fácil exigirle al gobierno que rinda cuentas y que nos diga el uso de recursos. En materia de protección de datos, aparte de su tecnicismo, requiere de mayor relevancia e importancia en el cuidado y manejo. Los procedimientos en el INAI son largos, son amplios y luego te vas a la instancia que recurre. En este caso todavía no podemos resolver, hemos recurrido de que contra nuestras resoluciones lo que debe de prevalecer es el conocimiento del Poder Judicial. Sin embargo, las propias empresas privadas recurren al Tribunal de lo Contencioso y ahí otro viacrucis legal para llevar a cabo el procedimiento, y después del Tribunal de lo Contencioso, del Tribunal Fiscal, se van ahora sí al juicio de amparo. Entonces, realmente desde el punto de vista jurídico de protección, sí son largos los procedimientos, pero bueno, esperemos ir avanzando y es un reto que tenemos que resolver. Se han sancionado empresas, pero la verdad es que yo en el tiempo de la administración de 2014, cuando entró esta nueva administración, hemos hecho efectiva realmente 1 o 2 multas solamente cuando hemos terminado el proceso, porque aun cuando se imponen las sanciones, pues el proceso de ejecución de la multa es bastante complicado. Entonces, sí es un reto en materia de protección de datos, la garantía, e insistía yo en la parte final de mi intervención que deben estar aquí el compromiso de todas las instancias involucradas, INAI, sujetos regulados, empresas privadas, sector público y evidentemente el Poder Judicial en la garantía de derechos. Agradezco la pregunta. Gracias. Sobre los comentarios escuchados, primero, quiero agradecer la oportunidad que tuve de escuchar a la maestra Patricia Ortega sobre la importancia de los medios públicos y comunitarios. Creo que hay algunas cosas en las que coincide la agenda de Internet, de redes comunitarias, con la de medios comunitarios. Además, uno de los factores más importantes que creo que se deben tomar en cuenta es que Internet es un vehículo extraordinario para los medios comunitarios, en el sentido de que muchos miembros de las comunidades que más necesitan el medio comunitario, pensando en las más marginadas, rurales, etcétera, muchos de los miembros de sus comunidades no están en la comunidad. Estas comunidades, en una fracción importante, son expulsoras de población, especialmente de varones de 16 a 60 años, que incluso son un ritual de iniciación en algunos casos, en algunos estados, y poder mantener el contacto con ellos que produce el medio comunitario solo es factible a través de Internet. Pero eso nos lleva también a pensar en la liberalización de algunos aspectos de la regulación hacia lo que llama la industria de televisión, digamos, prefiere llamar OTT, porque el over the top se refiere al top de la caja, ¿no? Y que en realidad son servicios, o sea, la legislación, senadora, aquí me gustaría llamar su atención particularmente cuando nos referimos a estos servicios, son servicios computacionales, son servicios que operan por computadoras a través de las redes y que solo atraen la atención de los regulados del sector de telecomunicaciones cuando ofrecen servicios similares a los servicios que se ofrecen bajo los títulos de concesión. Es decir, el servicio de llamadas de voz
el servicio de mensajería instantánea escrita, y los servicios que compiten, se parecen, sustituyen o superan a la radio y la televisión, ¿no? Desde podcasts, youtubers, cosas muy amateurs, hasta las grandes empresas de programación que están desplazando. De hecho, se va a empezar a observar una disminución, yo creo, en suscripciones de la televisión de paga, como ya se observa lo hace notar hoy, entre otros, Ernesto Piedras, a partir del informe de la OCDE, que lo subraya. Ya hay una disminución en el indicador de líneas fijas del teléfono. Es decir, hay suficiente gente contratando solo cable, es decir, el acceso a internet y telefonía móvil, como para que haya empezado a disminuir el número de teléfonos fijos que se contratan. Esto ya es apreciable. Es decir, la gente esto en Estados Unidos se habla de cortar el cable. Y bueno, sobre esa base, mencionaba yo ya que la base de la regulación tendría que dejar de preocuparse de la disponibilidad de voz a unos supuestos 4 nueves, ¿no? 99.99% que no se alcanzan. La gente está dispuesta a pagar por servicios que apenas proveen un 70% de confiabilidad a cambio de poder tener todo lo demás, ¿no? Entonces es importante ver que las radios, si no las vemos como una radio súper regulada y restringida en un rincón, porque se podría convertir en el vehículo de una iglesia, el vehículo de una persuasión política, o en un vehículo disfrazado de no comercial para una empresa comercial. En lugar de verlas de esa manera, las radios comunitarias tienen que empezar a ver este mundo como el mundo de Internet, para el cual las ondas transmitidas a corta distancia por el éter, no hay éter, pero así se le dice, van a ser cada vez más un vehículo complementario, un vehículo puramente para la población que está en el alcance más local, dado que además son estaciones de baja potencia, por definición. Dicho eso, a la comisionada Arely Cano me gustaría comentarle que la Internet Society hizo un esfuerzo hace poco con sus propios avisos de privacidad globales para crear un aviso que trata de ser ejemplar. Sigue siendo muy detallado, porque así es la protección de datos, es una cuestión de minucia, pero la verdad sí vale la pena estudiar este aviso global, de Internet Society global, como un aviso de privacidad. Me recordó el mandato que se buscaba hace 2 sexenios aquí en México en los tribunales, el de lenguaje ciudadano, ¿no? O sea, usar un lenguaje en el que la gente pueda entender qué le están diciendo en esa letra chica y escribirlo con una letra más grande. Y me gustaría, si me das permiso, sí, claro, hacer un par de comentarios más, viendo ya a futuro y sobre las bases de lo que se está mencionando aquí, un sustrato de lo que he mencionado respecto a por ejemplo, la posibilidad de que las estaciones de radio comunitarias o espontáneas, porque no tienen que ser además tiene que ser desde luego unas con el mecanismo de organización que tú describiste y que falta, y otras van a ser simplemente espontáneos que prestan servicios a la comunidad. Necesitan una legislación muy cuidadosa en materia de neutralidad de la red, necesitan que la regulación a futuro en neutralidad de la red que tiene que proveer el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea muy cauta, muy abierta, que ponga orden en cuáles son los principios y en qué jerarquía los pone, un principio de equidad en los mercados, un principio de lealtad en la competencia, un principio de respeto a derechos ciudadanos como los de comunicación, libre expresión, libre asociación. De poco sirve la libre expresión si no hay libertad después de la expresión, y si no hay libertad de asociación para actuar en función de lo expresado, ¿no? Entonces, la legislación de neutralidad de la red o la regulación tiene que ser muy cauta allí. Bueno, está por realizarse en el mes de octubre, en las fechas no están, probablemente sea en noviembre, los diálogos sobre gobernanza de Internet que organiza un grupo multisectorial. Me parece que la asistencia del Senado de la República va a ser particularmente importante por lo que mencionaba anteriormente, el mayor involucramiento del Poder Legislativo, y en particular un mensaje que quisiera aprovechar, espero que no sea un abuso, de la invitación a esta casa del Poder Legislativo, además la parte estable, duradera y más probada. O sea, yo le tengo un enorme respeto a la capacidad de mayor madurez que provee el Senado. Escribir en una especie de letras de oro biodegradables, porque esperamos, y voy a decir por qué, porque espero que este mandato caduque
cuando se vuelva costumbre, que cuando se legisle en materia de telecomunicaciones y sobre todo de Internet, delito cibernético, protección de datos, protección de menores, todo lo que se trata de legislar que tiene que ver con Internet, se legisle alrededor de la conducta, no alrededor del medio. Cuando se trata de legislar contra, voy a usar un ejemplo muy peatonal para nosotros, cuando se trata de legislar contra el phishing y similares delitos que se cometen utilizando medios como Internet, legislarlo como una combinación de fraude y suplantación de persona y dejar la caracterización del medio lo más supletoria y adaptable posible. Entiendo que esto en derecho penal requiere una tipificación muy precisa, pero tanto como sea posible debería ser remitida a una norma técnica que sea más flexible, adaptar algo como sucede con las normas como la NOM, ¿no? La norma oficial mexicana, tener un instrumento que acompañe a la legislación, que sea mucho más adaptable a las formas cambiantes de este tipo de delitos, porque si no se encuentra además con que tenemos una legislación perfecta que es imposible aplicar, porque el día que se volvió perfecta, los delincuentes ya habían encontrado las 217 maneras de no violarla, o incluso ya se habían olvidado de esa manera de cometer ese delito. Pero repito, legislar pensando en la conducta subyacente fundamentalmente y no en el medio, creo que esa es la única alternativa que tenemos hacia adelante en esta materia. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro Pisanti, a la maestra Arely Cano y a la doctora Patricia Ortega por ponernos en la mesa no solamente los temas que tendrían que estarse revisando próximamente. Invitaría a la senadora Angélica de la Peña y a la doctora Aimee Vega para que pudiéramos cerrar esta jornada. Muchísimas gracias de verdad por su presencia aquí. No te preocupes. No. Estamos estudiando. Yo soy de los anticuitos. Te iba a poner la. Sí. Solamente estaba demostrando que me educaron en los 50. Bueno, vamos a terminar. Pues sí, está creando mucho debate en los medios de comunicación. Estoy pegada al Twitter, en fin. Están siguiendo el foro, ha creado mucha expectativa porque es un tema relevante que toca muchas fibras sensibles. Ciertamente tenemos que escuchar a las y los expertos para saber cómo vamos a responder ante las posibles reformas. Insisto, tenemos una minuta de la Cámara de Diputados que reforma la ley en esta materia y necesitamos asegurar que los derechos particularmente que inscribimos y que hoy tendríamos que hacer una evaluación sobre cómo se ejercen, es una ley importante, reconocida, porque establece con puntualidad los derechos de personas con discapacidad. Es muy, muy, muy trascendental la integración que nos hace falta todavía para asegurar que IFETEL, que es un órgano trascendental, autónomo, pues tenga paridad. Es algo que nos preocupa mucho y que no pudimos lograr, es uno de los pendientes, proteger de manera debida la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, particularmente de todas las personas, pero particularmente de niñas, niños y adolescentes, que están expuestos a todo tipo de programación televisiva. Promover, por supuesto, la perspectiva de género en la producción nacional independiente realizada por mujeres y que son necesarios para complementar esta importante reforma, porque lo dice la ley, no es que estemos ahorita planteando lo que le hace falta a la ley, eso lo dice la ley, pero que en el balance pues no nos va muy bien. Ya aquí se ha hablado mucho también, bueno, se habló por algunos de los ponentes respecto a este último estudio de la OSD sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, en 2017 lo refirió Raúl.
¿sí? Lo refirieron varios y entonces me parece que ya es necesario en todo caso seguir atendiendo y estudiando estas observaciones que nos hacen, porque también plantea cambios fundamentales. ¿Quieres decir algo, Aimé? Gracias. Muchas gracias. Pues reiterar nuestra gratitud a la senadora Angélica de la Peña por haber abierto las puertas del Senado para esto que definitivamente constituye el punto de partida para una evaluación necesaria. Nos parece, hemos tomado nota de los desafíos que cada una y uno de los especialistas que se han dado cita en esta jornada marcan como desafíos por ser asumidos por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también por el Senado, por el propio INAI, esta necesidad de crear una cultura del multi-stakeholder donde se puedan promover las sinergias entre distintas instituciones en lugar de duplicar o de competir por agendas, nos parece clave. Desde luego agradecemos y reconocemos a la comisionada María Elena Estavillo el haber hecho esta importante contribución. La agenda que ella delinea en la conferencia magistral de partida justamente marca la posibilidad de analizar cada una de estas dimensiones. Como lo señalamos al principio, este es el inicio de una evaluación que esperemos nos permita convocar a otros sectores de la sociedad a esta evaluación de lo que ha sucedido con la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión. Gracias, desde luego, gracias a CIMAC, a Lucía Lagunes por haber participado en esta convocatoria, así que a nombre de la UNAM yo aquí la dejo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y por supuesto me importa mucho tu opinión para cerrar, Lucía. Pues seré muy breve. Realmente creo que nos deja una agenda bastante amplia, sobre todo pensando en la segunda etapa que viene del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los retos no son menores, creo que tenemos que darle seguimiento a este proceso de la segunda fase, por decirlo así, de lo que hay, pero también todos estos elementos que nos han colocado en términos de pluralidad de los derechos humanos, de comunicar de las personas, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso al Internet todavía sigue siendo un reto, y cómo ampliamos el concepto de lo que serían los datos personales y aquello que tenemos que estar resguardando a través de este uso del Internet, donde vamos dejando nuestra sombra digital bastante clara, más allá de una sombra. Agradecer muchísimo, senadora, al SEIS también esta posibilidad de estar aquí y de tener este diálogo. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Frente a la transformación digital tenemos que garantizar que todas y todos entremos con mayor equidad, y efectivamente, IFETEL nos costó trabajo definirlo y hoy necesitamos también pedirle cuentas para seguir, como tú acabas de decir, me gustó mucho. La segunda etapa, entonces, está a punto de una transformación en su conducción y necesitamos que IFETEL también nos dé cuentas. Esa sería la segunda etapa en la que seguiremos trabajando y, por supuesto, vamos a incluir a otras senadoras y senadores, porque tenemos que estar prestos con toda la información que necesitamos para hacer una correcta evaluación para las determinaciones que el Senado de la República tiene que hacer en los próximos días, semanas. Que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias al canal del Congreso, como siempre, y por supuesto también a los medios de comunicación y a ustedes que aguantaron estas dos mesas. Estuvieron muy buenas, francamente, sin desperdicio ninguna de las participaciones, y les agradecemos habernos acompañado tanto a Aimé Vega, Lucía Lagunes como yo. Buena tarde.